gracias. Para continuar pues con nuestro programa de educación continua, el día de hoy vamos a hablar de nódulo tiroideo. Es una patología pues bastante frecuente también en nuestro medio y pues que tiene muchas controversias a la hora del manejo. Entonces, lo primero es pues tener en cuenta que normalmente un nódulo tiroideo se da porque el paciente se autoexamina, se siente la masa, se siente el nódulo, o en un hallazgo clínico el médico que lo está valorando pues siente como hallazgo incidental el nódulo, o por toma de alguna ecografía por cualquier otro diagnóstico y incidentalmente pues se encuentra el nódulo. El punto importante a determinar pues con estos nódulos radica en si estos nódulos o estas masas son o no son cáncer. Y alrededor de un 8 a un 16% de todos los nódulos terminan siendo cáncer. Y esto pues se está observando la cantidad de nódulos que hay en la tiroides desde 1994, donde se palparon, se cogieron 100 personas, de las cuales se hicieron por palpación médica, de los cuales se identificaron por palpación 21 nódulos. Sin embargo, se le realizaron ecografías a estos mismos 100 personas y se determinaron que habían 67 nódulos. Por ende, la ecografía es el método más sensible para determinar presencia de nódulos tiroideos. Los factores de riesgo como tal, pues radican en tener una historia de cáncer de tiroides, en un grado de consanguinidad familiar, haber tenido pues antecedente de exposición a radiación, el sexo masculino, que el nódulo sea producto o sea, sea encontrado por la toma de un PET scan. Si se toma un PET scan y este nódulo era hipercaptante metabólicamente por el PET scan, pues esto lo convierte en un factor de riesgo para hacer cáncer. Una persona pues que tenga historia personal o familiar de cualquier tipo de neoplasia endocrina, que tenga unos niveles séricos de calcitonina por encima de 50 y pues que obviamente haya vivido en algún sitio donde haya un accidente nuclear, de reactor nuclear. Y la importancia en todo esto pues radica en determinar si estos nódulos son benignos o son malignos. Y cuando vemos las causas de benignos, pues en general decimos causas que no son cáncer. Y cuando vemos las causas de maligna, pues en general, a grandes rasgos, pues encontramos todos los tipos de carcinoma. El carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el medular, el anaplásico, el linfoma primario de tiroides o el carcinoma metastásico. En general, todo lo maligno es carcinógeno. Y pues esto es donde radica principalmente, pues donde lo que queremos llevar a buscar si es o no es maligno. Entonces, pues cuando tengo un paciente con un nódulo tiroideo, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que yo debo hacer es tomar una TSH, ¿no? Tomar una TSH y una ecografía. Y la TSH radica porque a mayor valor de TSH, mayor es el riesgo de malignidad. Y aparte de eso, debo tomar el ultrasonido. Está indicado en todo paciente pues que tenga nódulo. No está recomendada la realización de tamizaje para cáncer de tiroides con ecografía. Se ha demostrado que realizar estos tamizajes y estas ecografías para método de tamizaje de cáncer de tiroides aumenta el número de biopsias innecesarias. Su utilidad radica que ofrece mayor información que en el examen físico y lo vimos en el estudio desde 1994. Y solo considerar tomas de imágenes adicionales si se sospecha de que hay un cáncer agresivo o hay invasión, que el cáncer esté siendo ya endotorácico o que esté comprometiendo estructuras cercanas. En este caso se amerita otras imágenes
resonancia del cuello, tomografía. Sin embargo, de lo contrario, ecografía pues es el método ideal. Y hablábamos de la TSH porque a mayor valor de TSH, pues mayor es el riesgo de malignidad. Y vemos pues cómo se realizó este estudio donde se evaluó las concentraciones de TSH en múltiples pacientes y se dieron cuenta que los porcentajes de que estos pacientes terminaran en malignidad se daban principalmente si esos nódulos tiroidean eran en pacientes más jóvenes y más aún en pacientes con mayores de 70 años. ¿Listo? Y en los niveles de TSH se dieron cuenta que entre más elevada está la TSH, mayor es el riesgo o la prevalencia de que yo vaya a tener un cáncer de tiroides. Y lo vemos aquí como una TSH mayor de 5,5 pues tiene un riesgo relativo de que tiene 11,1 veces más riesgo de que tenga cáncer. ¿Listo? Y vemos cómo eh, eso es significativo estadísticamente. Entonces, pues ya lo dijimos, lo primero es que vamos a encontrar los nódulos tiroideos. Posterior a eso, pues le vamos a hacer el examen físico, historia clínica, TSH y ecografía. Lo primero que tenemos que mirar es la TSH y vamos a tener dos escenarios. Que la TSH esté baja, como vimos ahorita, el riesgo de cáncer disminuye, o que la TSH esté elevada o normal, que el riesgo de cáncer aumenta. Si la TSH está baja y tengo un nódulo, aquí lo que debo hacer es un examen con gammagrafía tiroidea, ya sea con yodo 123 o con tecnesio 99. Y de esta manera me voy a dar cuenta si el nódulo es hipercaptante o es hipocaptante, o como muchas otras literaturas lo llaman, nódulos calientes, que serían los hipercaptantes, o nódulos fríos, que serían los hipocaptantes. Si tengo la TSH superior con un nódulo hipercaptante, el riesgo de que sea cáncer es muy, muy bajo, ¿ya? Como tal es un nódulo tiroideo hipercaptante y el manejo como tal, pues se debe dar eh, pues, al manejo del nódulo hipercaptante, ¿ya? O sea, normalmente se comportan pues que elevan las hormonas tiroideas. El manejo radica en tratar ese nódulo. ¿Listo? Si por el contrario yo tengo un nódulo frío o hipocaptante, o en el otro escenario que tengo una TSH elevada o normal, esta guía de la New England Journal nos dice, si el nódulo mide más de 1 centímetro, hay que realizarle un backup, o sea, una biopsia por aguja en fina. Pero entonces se dieron cuenta de que, pues si empezábamos a biopsiar, todo lo que tuviera la TSH normal o alta y midiera más de 1 centímetro, empezamos a realizar una cantidad de biopsias a lo loco y la mayoría siendo innecesarias. Entonces es aquí donde todo cambia y empiezan a salir otras revisiones, otras guías, y dos de las principales terminan siendo la guía ATA de la ATA y la guía de la TIRAX. Estas dos pues, guías son como han sido como lo fundamental en lo que se ha basado los hallazgos ecográficos para determinar quienes realmente requieren la realización de un backup. Entonces, se cogieron 2.000 nódulos tiroideos que ya se sabía, ya estos 2.000 nódulos tiroideos los habían biopsiado, sabían pues cómo había sido su historia clínica y pues cuál había sido el resultado de la biopsia. Los cogieron retrospectivamente y les aplicaron todos los criterios. ATA, la TIRATS ACR. Recordemos que hay TIRATS para muchos países. Colombia como tal no tiene una escala TIRATS,
por lo cual la TIRATS pues, que más se recomienda es el uso del TIRATS ACR. Entonces se compararon todas las posibles escalas, entre las de que más destaco, pues la ATA y la TIRATS ACR, y se dieron cuenta que de esos 2000 nódulos, si le aplicábamos los criterios de ACR de ACR, solo necesitábamos biopsiar 844, mucho menos biopsias que con los otros criterios. Y cuando vemos la cantidad de nódulos malignos que se encontraron, vemos que encontramos un 40,2%. O sea que encontramos en porcentaje muchos más nódulos malignos que con las otras clasificaciones. Y cuando vemos cuántos de esos nódulos que biopsiamos eran benignos, tuvimos un 59,8. O sea que biopsiamos menos nódulos benignos que con cualquiera de las otras clasificaciones. Para terminar con una número de biopsias innecesarias de 25. ¿Listo? Entre esos 2000 nódulos tiroideos. Vemos que son mucho menor que con cualquier otro estilo de clasificación. Entonces, definitivamente, pues con TIRATS ACR terminamos realizando muchas menos biopsias innecesarias. Igual vemos que los falsos positivos son mucho menor que con cualquier otro tipo de clasificación. Entonces, como tal, vamos a hablar de TIRATS ACR porque actualmente es la escala de clasificación pues, que más se aproxima al paciente que tenga una posible malignidad. Entonces, cuando ya tenemos la TSH o normal o elevada, pues vamos a evaluar los criterios de clasificación TIRATS. Y aquí se va a evaluar 5 aspectos. El primero es la composición, donde, espérate, corro un poquito aquí la pantalla, que me está estorbando. ¿Listo? Donde vemos que a través de la composición, si el nódulo es quístico o casi completamente quístico, tiene 0 puntos. Espongiforme tendría 0 puntos. Un nódulo de composición mixta, que sea quístico y sólido, tiene 1 punto. Y un nódulo que es sólido, casi completamente sólido, pues va a tener 2 puntos. Además de ese, vamos a ver la ecogenicidad. Un nódulo anecoico va a tener 0 puntos. Un nódulo hiperecoico o isoecoico va a tener 1 punto y un nódulo hipoecoico va a tener 2 puntos. Y un nódulo que sea muy hipoecoico va a tener 3 puntos. La forma, si el nódulo es más ancho que alto, tendría 0 puntos. Sin embargo, si es más alto que ancho, tendría 3 puntos. Los márgenes, lisos o mal definidos, tendrían 0 puntos. Sin embargo, si son lobulados como tal, o sea, forma de lóbulos, como cuando uno hacía una nubecita cuando era chiquito, unos lóbulos, tendría 2 puntos. Y si tiene extensión extratiroidea, tendría 3 puntos. Y si tiene focos ecogénicos en su interior, si no hay ningún foco ecogénico o hay artefactos en cola de cometa, tendría 0 puntos. Macrocalcificaciones 1 punto, calcificaciones periféricas en anillos 2 puntos y focos ecogénicos puntiformes tendría 3 puntos. Entonces, una vez aplicado estos criterios de TIRATS ACR a la ecografía, pues ya podemos clasificar el riesgo de que ese paciente pues tenga una lesión maligna. Si nos da 0 puntos, tendríamos un TIRATS 1. Si tenemos un TIRATS 1, significa que es un nódulo no sospechoso y no requiere vaca. Si tenemos 2 puntos, tendríamos un TIRATS 2, que significa que no es sospechoso y tampoco requiere vaca. Sin embargo, si tenemos 3 puntos, tendríamos un TIRATS 3, lo que lo hace levemente sospechoso, y se debe tomar BACAF única y exclusivamente si tiene más de 2,5 centímetros. Y se debe realizar seguimiento solo si tiene más de 1,5 centímetros.
¿Listo? En teoría, por debajo de 1,5 centímetros, pues no requieren seguimiento. Si tenemos entre 4 y 6 puntos, tendríamos un TRAX 4, o sea, moderadamente sospechoso. Debemos realizar BACAF si mide más de 1,5 centímetros o seguimiento en el caso de que tenga más de 1 centímetro, mayor o igual a 1 centímetro. Y si tiene 7 puntos o más, lo consideramos un TRAX 5, altamente sospechoso. Ya un TRAX 5 nos está hablando pues de que una imagen muy sugestiva de una neoplasia maligna. Sin embargo, vean esto, y es que no se debe biopsiar lesiones por debajo de 1 centímetro. Se hace BACAF si ese TRAX 5 mide más de 1 centímetro, porque se ha visto que biopsiar lesiones, así sean cancerígenas, lesiones por debajo de 1 centímetro no tienen muy buen rendimiento diagnóstico. Entonces, TRAT 5 solo por encima o igual a 1 centímetro se le realiza BACAP. Y seguimiento si tiene más de 5 milímetros o 0,5 centímetros. Una vez realizamos el BACAP pues nos va a llegar un resultado. Y esta clasificación citológica de este nódulo que biopsiamos la vamos a llamar el B-Tesla. Entonces, un B-Tesla 1 literalmente es que no se puede realizar diagnóstico o la muestra fue insuficiente porque tenía menos de 60 células foliculares y en teoría se recomienda repetir el backup. Un B-Tesla 2 es un nódulo benigno, ¿ya? Nódulo benigno. Un TRAD 3 es una tipia de significado incierto o lesiones foliculares de significado incierto. No les voy a hablar cuál es el paso a seguir con ellas porque en la siguiente diapositiva lo hablaré. Un TRAS 4 habla de una neoplasia folicular o sospechoso de una neoplasia folicular con un riesgo de malignidad entre el 25 y el 40%. Un B-Tesla 5 sospechoso de malignidad con un riesgo de malignidad entre 50 a un 75%. Y un Bethesda 6 pues claramente casi que es maligno, con un riesgo de malignidad entre el 97 a 99%. Y les voy a mostrar la siguiente imagen que me la robé del Endo Congress, que fue realizado ahorita en el 2023, donde mm, ah, donde nos daban la clasificación para el 2023 que va a salir de Bethesda y cambiaba un poquito en el manejo, sobre todo con la aparición de estas pruebas moleculares. Entonces vemos que el Bethesda 1 pues hay que repetir, ¿listo? El Bethesda 2 es benigno, seguimiento. El Bethesda 3 podría repetirle, una tipia de significado incierto, podría repetir el estudio o podría tomar pruebas moleculares. Bethesda 4, pruebas moleculares o de no disponer, lobectomía. Un Bethesda 5 y 6 si requiere ya cirugía, tiroidectomía, aunque el 5 también pues pruebas moleculares. Y hago el énfasis en que ahorita en el 2023 hacen pues, la aclaración en el Bethesda 3, 4 y 5 de tomar pruebas moleculares, porque ese es como el punto en el que vamos a seguir. La idea es que si yo tengo un Bethesda 3, 4 y 5, le realice estos estudios moleculares. Y la importancia de estos estudios moleculares es que van a mirar muchos genes que están estrechamente relacionados con el cáncer de tiroides. Y que en el caso de que todos estos genes salgan negativos, el valor predictivo negativo de tener cáncer es del 96%. Prácticamente, pues me excluye de que si el estudio molecular me sale negativo, prácticamente me excluye de que ese nódulo podría ser algo maligno. ¿Listo? El seguimiento, que lo hablé cuando tenemos TRATS 3, 4 y 5, que tienen criterios de seguimiento. Lo vamos a hacer al año. Esperamos un año, no es a los 3 ni a los 6, sino al año. Se toma una nueva ecografía
Se considera un crecimiento importante, un aumento de al menos 20% de dos dimensiones del nódulo, un aumento de 2 milímetros o un volumen mayor o igual al 50%. Cualquiera de estos tres pues requerirá realización de biopsia de backup. Y continuando pues con este caso clínico que se había colocado en redes sociales, en la página pues de nosotros en Instagram se había colocado este caso clínico bastante discutido y la verdad dentro de las respuestas que hubo con bastantes errores, pero ahora pues después de haber hecho esta revisión, es un paciente en seguimiento por dos nódulos tiroideos con TSH en 0,5, ecografía de tiroides que muestra un nódulo en el lóbulo derecho de 1 centímetro TIRATS 4 y el otro en el lóbulo izquierdo de 2 centímetros TIRATS 3. ¿Listo? Se realiza gamografía tiroidea con yodo 123 que muestra el nódulo derecho hipercaptante y el nódulo izquierdo hipocaptante. Realmente pues aquí está la imagen muy gráfica de cómo es. ¿Listo? Entonces, en teoría, el nódulo hipercaptante, la probabilidad de que sea maligno, pues es muy baja, como lo expliqué en el algoritmo que nos propone la New England Journal. Aparte de eso, pues 1 centímetro en TIRATS 4 no requiere realización de biopsia. ¿Listo? Y este hipocaptante, TIRATS 3, pero de 2 centímetros no requiere biopsia. Recordemos que en TIRATS 3 de 2 centímetros, perdón, en TIRATS 3, 2 centímetros sería seguimiento. Por encima de 2,5 centímetros es que vamos a pensar en realización de vaca. Entonces la respuesta era, ¿cuál nódulo se debería biopsiar? Y este sí fue un caso de la vida real que nos llegó a radiología. Y pues era el derecho, el izquierdo, los dos, o para qué una biopsia. Pues, claramente la respuesta aquí es, ¿para qué una biopsia? No requiere biopsia, requiere seguimiento. Para finalizar, los mensajes para llevar a casa. Los estudios iniciales para el abordaje del nódulo tiroideo son la ecografía y la TSH. La ecografía es el mejor método para evaluar nódulos tiroideos y usar el algoritmo basado en TIRATS-ACR va a disminuir la realización de biopsias innecesarias.